Y ahora sí nos encontramos con el doctor Guido Puican, quien pues nos va a hablar el día de hoy sobre lo último en cirugía refractiva. Doctor Guido, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Gracias, Andrea. Y sí, efectivamente vamos a hablar el día de hoy acerca de algunas variaciones en la cirugía refractiva que han ido modificando la seguridad. Vamos a hablar sobre el femtoláser. ¿Qué le parece, doctor, si empezamos definiendo un poquito y contándole a todos nuestros amigos en qué consiste el femtoláser? Bueno, el femtoláser es un láser muy rápido que se ha incorporado en la cirugía refractiva, hablando de cirugía refractiva en estos procedimientos o cirugías que hacemos para dejar de utilizar lentes, ¿no? Y poder corregir tanto la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. El femtoláser se ha incorporado en este conjunto de cirugías para dar mayor seguridad al procedimiento. Básicamente eso es lo que nos está haciendo el femtoláser ahora en estos tiempos, ¿no? Es lo más moderno que hay para cirugía refractiva. Qué interesante, doctor, hablar del tema de la seguridad que nos da esta nueva técnica del femtoláser. A pesar de que sus antecesoras también nos ofrecían bastante seguridad en su proceso, yo quisiera saber cuáles son las diferencias en la técnica nueva del femtoláser que nos puede hacer afirmar pues que es una técnica mucho más segura. Sí, exactamente. Bueno, en realidad es exactamente lo que dices, es muy cierto, ¿no? El ASIC y el PRK son cirugías muy seguras, continúan siendo muy seguras y las seguimos utilizando en la amplia mayoría de pacientes. El femtoláser ha venido a abarcar a un grupo de pacientes en los cuales no era posible a veces hacerle cirugía, porque podemos hacer cortes en la córnea o no cortes, sino separaciones en la córnea o divisiones en la córnea mucho más delgadas y podemos ahorrar más tejido para poder operar a pacientes que tienen medidas un poco más altas. Quizás para pacientes que tengan la córnea más delgadita y que muchas veces eran rechazados para el ASIC. Exactamente. También hay pacientes que tienen las córneas muy curvas, muy empinadas o muy planas y hacer la cirugía con la SIC a veces era riesgoso, entonces pasábamos a hacerle PRK. Entonces en estos pacientes ya es posible hacerle este tipo de cirugía muy similar a la SIC, pero con más seguridad en la separación del flap corneal con el femtoláser. Porque el femtoláser se va guiando por una tomografía en cómo va haciendo la separación y la división de la córnea. Entonces lo que no hacía el ASIC, porque el ASIC es con un microquerátomo que es como una cuchilla que hace un corte limpio, ¿no? Y no hay forma de verlo, o sea, solo pasa y regresa. Entonces eso es lo que se ha implementado o nos está ayudando ahora en la cirugía refractiva para estos pacientes pues, que antes no eran candidatos o debían ser candidatos a la cirugía con el femtoláser. Hoy día vamos a hablar del caso de Lourdes, que es una paciente joven que justamente se ha realizado hace algunas semanas atrás la cirugía para corregir su miopía y en este caso se utilizó la técnica del femtoláser, ¿verdad? Sí, exactamente. En el caso en particular de Lourdes, él tenía una córnea delgada, ¿no? Entonces tenía más o menos 5 de medida y podíamos corregirle 4. Pero con el femtoláser ahorramos más o menos unas 20 micras de tejido y podíamos corregirle los 5 puntos que tenía. Así que esa fue la perfecta orientación del femtoláser en la cirugía refractiva que ahora estamos mencionando, ¿no? Es la perfecta indicación de cómo estamos utilizando la nueva tecnología para los pacientes. Doctor, y en el caso de Lourdes, ella también tenía una preocupación que era pues que durante los últimos años ella tuvo algunas variaciones en la medida de su miopía, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo es lo que ella tuvo que esperar que la medida, digamos, se estabilice para poder realizar la operación de una manera exitosa? Sí, exactamente. Bueno, en realidad la mayoría de personas a los 18 años están estables con la medida, ¿no? Pero podrían haber algunas variaciones. Yo creo que más o menos el 80-90% después de los 20 años ya no deberían tener variación. Pero sí hay un grupo, sobre todo los miopes que están entre 4 y 5, que podrían todavía tener alguna variación en sus controles. Entonces, más o menos lo que ponemos como requisito es que en 2 años no haya una variación mayor de 0.50.
y eso ya lo podemos garantizar como una estabilidad en la medida y puede ser un candidato para hacerse la cirugía refractiva. ¿Ok? Ahora, existen pacientes que no quieren usar lentes y teniendo en cuenta que todavía no se ha estabilizado la medida, optan también por la cirugía. Obviamente eso se conversa en el momento de la consulta. ¿Pueden realizar, digamos, 2 veces la cirugía a los pacientes? Digamos, un paciente que todavía no tiene la medida estable, se opera, recupera un poco de medida. ¿Podríamos hablar de una segunda operación quizás gracias al femtoláser? Sí, es posible. Mientras más ahorremos tejido, porque en la cirugía refractiva lo que se hace es moldear la córnea con el láser. Al moldear la córnea con el láser se consume tejido. Entonces hay un lecho que nosotros no podemos pasar para corregir a los pacientes la medida. Entonces, si queda un buen lecho, podría hacerse un retoque, lo que conocemos como un retoque de la medida que podría aparecer en el transcurso de los años. Pero si no queda, obviamente no se podría tocar esa parte, ¿no? Y hablando de los cuidados quizás previos y posteriores a la intervención, por ejemplo, los pacientes que suelen usar lentes de contacto, ¿tienen algún tipo de contraindicación para realizarse esta operación del femtoláser? En realidad no hay ninguna contraindicación con los pacientes que usan lente de contacto, pero sí para hacer la evaluación y de preferencia al llegar a la cirugía le pedimos que deje de utilizar los lentes de contacto. Para la evaluación la mayoría de pacientes utilizan lentes de contacto blandos, ¿no? Entonces para eso pedimos una semana sin el lente de contacto para que se pueda hacer la topografía, que es la topografía corneal, que es como que la foto de la córnea, donde vemos cómo está la superficie, el relieve y si los pacientes son aptos o no. Así que lente de contacto, una semana sin el lente de contacto para venir a la evaluación. Finalmente, el miedo de muchos pacientes es quizás, todavía no me animo a hacerme la cirugía porque no sé cuántos días voy a tener que faltar al trabajo, cuántos días voy a tener que descansar después de la operación. Cuéntanos un poquito justamente este tema de la recuperación post operación con femtoláser, por ejemplo. Mire, es rapidísimo, ¿no? Es tan rápido como la cirugía de la SIC. Al día siguiente el paciente está recuperado en un 90-95%, tanto visualmente como de los síntomas que se tienen después de la cirugía, que es un poco de ardor, lagrimeo, pero al día siguiente el paciente está súper bien y no hay contraindicación en realidad en el que use o no use los dispositivos electrónicos o vea televisión. El tema es que en estos dispositivos se secan un poco más los ojos, y la cirugía los primeros días produce mayor sequedad. Entonces tendría que lubricarse un poco más los ojos con las gotas que dejamos en el postoperatorio y eso va mejorando poco a poco en realidad. Muchas gracias, doctor, por la entrevista y vamos a hablar con Lourdes para que ella nos cuente su experiencia con esta nueva cirugía de femtoláser. Buenas tardes, soy el doctor Guido Puican, soy especialista en oftalmología, tengo subespecialidad en cirugía de cataratas, cirugía refractiva de láser y cirugía de glaucoma. Estamos altamente capacitados para poder solucionar todos los problemas de salud oftalmológicos que usted presenta. Trabajamos con equipos de última generación, tenemos la última tecnología, todas nuestras cirugías son ambulatorias, procedimientos muy rápidos que no demoran más de 20 minutos, como la cirugía refractiva láser que dura menos de 10 minutos, la cirugía de ambos ojos. Realizamos cirugías de cataratas, todos los procedimientos quirúrgicos y láser relacionados para el tratamiento de glaucoma y estamos para servirlos. Los esperamos en nuestro centro oftalmológico que está ubicado en la avenida San Luis 2534. Y ahora quiero presentarles a Lourdes, quien, como ya les había contado, es paciente del doctor Guido Puican y se sometió hace un par de semanas a la cirugía del femtoláser. Lourdes, muchísimas gracias por estar en el programa. Hola Andrea, ¿qué tal? Quiero que nos cuentes cómo fue el proceso de selección justamente del doctor Guido como el médico pues indicado para realizarte la cirugía que corrigió pues la miopía que presentabas. Sí, bueno, yo hace muchísimos años estaba buscando operarme, pero nunca tuve, digamos, la seguridad, no encontraba al doctor indicado porque sentía que el tema de operación a la vista es un tema muy delicado. Pero finalmente llegué donde el doctor Puican, que me dio mucha seguridad y bueno, finalmente decidí operarme, ¿no? Cuéntanos acerca del procedimiento en sí. Hay pacientes que tienen el temor de que quizás va a ser dolorosa la operación. ¿Te dolió? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cuánto tiempo duró? Cuéntanos. Bueno, en realidad si yo hubiera sabido que era
así de fácil y sin dolor y rápida la operación, me hubiera operado hace muchísimo tiempo. En realidad fue rapidísimo, 5 minutos, 10 minutos a lo mucho, sin dolor, sin fastidio, en realidad rapidísimo y efectivo, porque salí viendo casi, ¿no? Hasta que me dijeron que el día siguiente iba a ser mejor y fue así. Excelente. Y cuéntanos esa primera emoción que sentiste pues al despertar al día siguiente y ver todo nítido sin necesidad de lentes. Sí, la costumbre es, pues, como mi medida era muy alta, levantarme y buscar los lentes. Y en ese momento abrí los ojos y ya veía. Entonces siempre tenías esa sensación de que, wow, ¿no? Estoy sin lentes y estoy viendo perfectamente y sin dolor, sin fastidio. Fue increíble. Lourdes, finalmente yo quiero que nos cuentes sobre tu recuperación, porque también es el miedo de muchos. Quizás piensan, voy a tener que descansar muchos días en casa, no me voy a poder reincorporar a mi trabajo, voy a tener que pedir vacaciones. ¿Cómo hiciste tú en este caso? Bueno, yo justamente había hablado con el doctor Puican y me había dicho de que en realidad era de un día para otro, que no necesitaba mucho descanso, que era muy rápido. Entonces me dio esa seguridad y en realidad ni siquiera tuve que pedir descanso en el trabajo. Al día siguiente con el cuidado y los medicamentos que el doctor me dio pude reincorporarme tranquilamente, ¿no? Y sin dolor. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu testimonio. Gracias a ti. Así que ya lo saben, amigos, si ustedes tienen miopía o astigmatismo y quieren corregir esto sin necesidad de estar usando los lentes, ya saben que la solución es muy sencilla y sobre todo tienen que optar por un profesional pues que les ofrezca la seguridad del caso, que mejor que el doctor Guido Puican y con las últimas técnicas en cirugía refractiva como lo es la técnica del femtoláser.